Bendiciones con todos. Tema 13. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, mensaje a la iglesia de Pérgamo, parte 1. Y utilizamos Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 2 al 17. Escuche con atención esta palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así, tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Entramos a estudiar a esta iglesia, a la iglesia de Pérgamo, y vamos a ver qué nos dice el Señor a cada una de las iglesias. Historia de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad muy próspera y llena de cultura, con una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo. Aunque Éfeso era la ciudad más grande, Pérgamo llegó a ser la más influyente porque allí se ubicó el gobierno romano de la provincia de Asia Menor. La ciudad de Pérgamo estaba situada al pie de una montaña, pero el área más importante se encontraba en la cima de la montaña, una acrópolis llena de palacios y templos. Miles de personas visitaban los templos dedicados a Zeus, Atenea, Dionisio y Esculapio, además de la adoración del emperador romano. El altar más grande de la acrópolis estaba dedicado a Zeus. El fuego de ese altar se mantendría encendido todo el tiempo. Este altar pagano es lo que en Apocalipsis se describe como el trono de Satanás. El diablo siempre busca lugares altos para ser adorado. En Apocalipsis y en la acrópolis de Pérgamo también se adoraba a Esculapio, el dios patrono de la medicina, que era representado con una serpiente.
Y recordemos que Satanás es descrito en la Biblia como la serpiente antigua. Escuche lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Póngale atención. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué les parece? Ahora, la iglesia de Pérgamo. En su mensaje a la iglesia de Pérgamo, Jesús los felicita por su fidelidad. A pesar de encontrarse en una ciudad con tanta influencia satánica, ellos han permanecido fieles. Y eso es muy bueno. Escuche con atención lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Algunos creyentes de Pérgamo murieron por su fe. Entre ellos está Antipas, quien la tradición señala como el obispo de la iglesia local. El Señor describe a Antipas como su testigo fiel. Es la misma descripción que se da de Jesús en el capítulo 1, versículo 5 de Apocalipsis. Se traduce como mártir, pero literalmente significa testigo, es decir, alguien que da testimonio aún hasta la muerte. Antipas dio fiel testimonio del Señor, no solo hablando la verdad, sino también viviendo según la palabra de Dios. A pesar que esto no era popular en ese ambiente, y él fue fiel hasta la muerte. Ahora, la espada de dos filos. Jesús se presenta a esta iglesia como el que tiene la espada aguda de dos filos. Escuche nuevamente Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Bíblicamente, la espada representa lo siguiente. Vamos a ver varias citas bíblicas al respecto. Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, Hebreos capítulo 4, versículo del 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La espada es un símbolo de la palabra de Dios. La descripción de dos filos
representa que corta a ambos lados. Los romanos usaban esta espada de 2 filos, lo cual les daba una ventaja sobre sus enemigos en la batalla, porque podía atacarse rápidamente a ambos lados, sin tener que esperar a cambiar la posición de la espada. ¿Qué les parece? Debemos usar la palabra para limpiarnos a nosotros mismos y luego podremos ayudar a los demás. Como dice Pablo, el propósito de las Escrituras es edificar e instruir para bendición. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Al final de Apocalipsis vemos que el Señor usará una espada que sale de su boca y con ella limpiará al mundo. Mire, escuche con atención lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Pero antes de limpiar al mundo con la verdad, él viene a limpiar a su iglesia. La Biblia dice que el juicio comienza primero por la casa, y su casa es la iglesia, por si acaso. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba en que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremetido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. El Señor se presentó a la iglesia de Pérgamo con la espada de la verdad, porque allí había cierto tipo de engaño que debía ser corregido. ¿Qué les parece? Estas verdades de la palabra de Dios en esta primera parte, este primer video.
de la iglesia de Pérgamo. ¿Sí? Como hemos dicho en los videos anteriores, quisiera que esta enseñanza llegara a lo profundo de nuestros corazones, si eres cristiano o no. Si eres unos que conoce la gracia y la bendición de Dios, o tal vez no conoces nada de Dios. Hemos diseñado para ambos lados, para ambos tipos de personas. Y hemos propuesto aquí una oración de ejemplo de cómo aceptar a Cristo, cómo arrepentirnos, cómo venir al Señor para ser una nueva criatura, para aprender a vivir como nueva criatura. Porque es muy importante ser un cristiano verdadero. Es muy importante tener presente que Cristo un día nos llevará a la vida eterna. Y por eso hemos decidido en estos videos colocar ahí esa oración. La oración dice así, repítala con fe. O con sus propias palabras haga usted una oración. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Lo que estamos pidiendo también, que si quiere conocer más del Señor, si ha hecho usted esta oración, si quiere a lo mejor tal vez que le ayudemos a crecer, sería a través de un discipulado para que usted conozca más de la vida cristiana. Escriba ahí en el canal, escriba su contacto. Si está allí su contacto, los comunicaremos con usted, ¿sí? Hablaremos con usted y vemos qué necesita. En la sabiduría del Señor podremos ayudarle, creo que sí. Entonces es muy importante su relación con el Señor. Es muy importante mantener activa esta relación con el Señor, porque por lo contrario podría ser muy peligroso, ¿sí? Muy peligroso. Satanás puede hacer mucho daño, como hemos visto en este caso, aún en la iglesia cuando se lo permite, ¿sí? Entonces, por eso es necesario conocer bien el mensaje de la palabra de Dios. Por eso hemos llamado a estos videos las verdades de la palabra de Dios, para que usted conozca verdaderamente lo que Dios tiene para sus vidas. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este primer video del mensaje, de esa carta que tú enviaste a la iglesia de Pérgamo, que en realidad es un mensaje para la iglesia universal, para todas las iglesias que están plantadas en la faz de la tierra, que alaban y glorifican tu nombre, por supuesto. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que cada día nos enseña, cada día nos deslumbra las verdades, ¿sí? Nos desnuda las verdades que deben ser puestas en práctica en nuestras vidas, y en este caso en la vida de toda la iglesia, de todo el cuerpo de Cristo. Te damos gracias también por las bendiciones maravillosas. Cada día estás derramando, haciendo llegar de alguna manera las bendiciones a nuestras vidas, Señor. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre. Y tu misericordia, te damos gracias porque si no fuera por tu misericordia, tal vez no estaríamos acá. El mundo está convulsionado, el mundo está lleno de plagas, de enfermedades, el mundo está lleno de guerra, pero tu misericordia
nos sigues sosteniendo. ¿Y qué más diremos de tu amor que abarca el infinito, Señor? También te queremos dar gracias por la iglesia, ¿sí? La iglesia allí donde tú nos llamaste. La iglesia allí donde nos encontramos cada uno de los hermanos y nos encontramos contigo. Donde te cantamos alabanzas agradecidos por tantas cosas maravillosas que haces a nuestras vidas. Pedimos que bendigas a la iglesia, la levante y la restaure, Señor. También te damos gracias por la familia, por el privilegio que nos diste de nacer, crecer, multiplicarnos en una familia, por papá y mamá, que nos cuidaron, nos sustentaron, nos vistieron, nos dieron de comer, nos dieron tantas maravillas, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor. Prémialos. También por los amigos, por los hermanos, por todas las personas que están escuchando tu palabra. Pedimos que las bendigas. Pedimos, Señor, que en tu gracia y en tu misericordia, tu Espíritu Santo se mueva, haciendo que tu palabra germine, dando fruto abundante en cada persona. Te damos gracias y te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y a ustedes que escuchan la palabra de Dios, los bendecimos. Y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.